Saludos nuevamente. En este video quiero explicarles cómo se soluciona un circuito de Kirchhoff o de Kirchhoff. La tarea es determinar las corrientes que ingresan o salen a este nodo. En primera medida debemos asignar la corriente que está en el nodo 1 y la corriente en el nodo 2. En este caso he asignado I1, corriente I1 al nodo, al lazo de la izquierda, y la corriente I2 al lazo de la derecha. También nosotros debemos asignarle en qué sentido va la corriente I1, en qué sentido va la corriente I2. En este caso he asignado la corriente I1 como si fuese a favor de las manecillas de reloj, es decir, la corriente I1 está ingresando a este nodo de la parte superior, haciendo el recorrido a favor de las manecillas del reloj. La corriente I2 le asigné el mismo sentido, es decir, se encuentra saliendo del nodo superior y está ingresando al nodo inferior. Eso es lo que he establecido en este circuito, y es lo que nosotros debemos establecer. Si decidimos que la corriente I1 no ingresa, sino que está circulando en su sentido contrario, pues también es válido suponerlo aquí. Entonces lo primero que debemos hacer es suponer en qué sentido van las corrientes. En este caso ambas van en sentido de las manecillas del reloj, I1 e I2. Bien, lo que debemos hacer ahora es analizar el lazo de la izquierda para obtener una ecuación, y luego el lazo de la derecha para obtener una segunda ecuación. Bien, para el caso del lazo de la izquierda, observamos que existen o hay tres resistencias de valores de 500 las tres, de tal manera que entonces la corriente I1 está pasando por esas tres resistencias. Entonces 500 más 500 más 500 sería 1500. 1500 por I1 me daría el voltaje en ella, porque la corriente que surca por ellas es I1. Entonces anotamos 1500 por I1 más la resistencia que está aquí en el medio compartiendo los dos lazos es de 500 ohmios. Entonces más 500 ohmios por, aquí abrimos paréntesis y escribimos I1 menos I2 y cerramos. ¿Por qué? Porque cuando esas corrientes pasan por la parte media o intermedia de los dos lazos, observamos que la I1 pasa en sentido de las manecillas del reloj hacia abajo y la I2 pasa hacia arriba. Entonces se encuentran contrarias, en sentido contrario. Por eso anotamos I1 menos I2. Aquí tenemos la suma de los voltajes en la resistencia y lo igualamos a la suma de los voltajes en las fuentes. Observamos, partimos por ejemplo de aquí, desde este voltaje 2, y observamos, voy a colocarlo en la imagen esta que está más ampliada. Si observamos aquí el voltaje de esta fuente de 2 voltios, entonces si pasamos de menos a más sería más 2 voltios. Aquí también pasamos de menos a más 2 voltios, porque vamos en ese sentido que indica la corriente. Entonces más 2 voltios, más 2 voltios, de menos a más 2 voltios. Y para la fuente que está acá en el medio también pasamos de menos a más 6 voltios. Entonces por eso es que aquí tenemos anotado más 2, más 2, más 2, más 6. Luego aquí resolvemos la parte matemática que nos indica aquí la ecuación. 1500 por I1 más aquí la propiedad distributiva 500 por I1 más por menos 500 por I2, y sumamos los voltajes que nos dan 2 más 2 más 2 más 6, 12 voltios. Luego sumamos los términos que nos quedaron semejantes aquí, en este caso 1500I1 más 500I1, 2000I1 menos 500I2 igual 12. Aquí tenemos una ecuación lineal de primer grado, una ecuación 2 por 2, la primera ecuación que se obtiene del lazo de la izquierda, del lazo 1. Para el lazo de la derecha usamos la misma estrategia. Aquí en el lazo de la derecha observamos que hay
3 resistencias también de 500. Entonces 500 por 3 daría 1500 por I2. Eso es lo que anotamos acá en la parte inferior. 1500 por I2 para el caso del lazo número 2. 1500 por I2 más la resistencia que la comparten las dos corrientes, más 500 por I2 menos I1. Miren que acá anotamos arriba I1 menos I2 porque partimos del lazo donde está la corriente I1. Acá en cambio primero anotamos I2 porque estamos partiendo del lazo de la derecha donde está I2. I2 menos I1 menos porque las corrientes van en sentidos contrarios cuando pasan por aquí, por el lazo del medio, perdón, por la línea del cable intermedio que define las dos mallas. Entonces 1500 I2 más 500 por I2 menos I1 igual, veamos la fuente de voltaje acá en esta imagen mayor, de mayor tamaño. Si pasamos acá de más a menos sería menos 4 voltios, de más a menos 4 voltios, de más a menos 4 voltios y de más a menos 6 voltios. Entonces aquí anotamos esos valores, repito, menos 4 y menos 6. Hay que observar que estamos pasando del borde positivo al borde negativo. ¿Por qué? Porque ese es el sentido que escogí de la corriente. Si hubiese escogido un sentido contrario, entonces hubiese sido de menos a más. Entonces resolvemos aquí la parte de la ecuación. 1500 por I2 más la propiedad distributiva aquí, 500 por I2 menos 500 por I1, y aquí esta suma nos da menos 18. Luego sumamos los términos semejantes, 2000 I2 menos 500 I1 igual menos 18. Reordenamos la ecuación, miren que la ecuación 1 quedó I1 de primero, después I2, aquí está quedando I2 de primero, entonces vamos a reordenarla. Simplemente cambiar de posición alterar digamos el orden que tienen los términos aquí, y escribir menos 500 I1 sin cambiar el signo, más 2000 I2 igual menos 18. Estamos ordenando la ecuación de acuerdo con la primera. Bueno, tenemos dos ecuaciones 2 por 2, y ustedes deben recordar que cuando tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2 podemos resolverla con algún método de reducción. En este caso el método que les propongo es el método de eliminación. Entonces observemos que aquí tenemos la ecuación 1, 2000 I1 menos 500 I2 igual 12, y la ecuación 2 menos 500 I1 más 2000 I2 igual menos 18. La idea es eliminar a I1 o eliminar a I2. Cualquiera de las dos se puede. Yo escogí eliminar I1. Para eliminar I1 necesito que este menos 500 se me convierta en menos 2000. Para ello multiplico por 4 entonces a la ecuación número 2. Aquí está indicado. Entonces procedo a multiplicar todos los términos de la ecuación número 2 por 4. 4 por menos 500 menos 2000. 4 por 2000, 8000, y 4 por menos 18, menos 72. Procedo a cancelar 2000 menos 2000 y 1, daría 0. Se eliminan esos dos términos. Y aquí nos queda menos 500 más 8000 y 2, nos daría 7500 y 2. Y 12 menos 72 daría menos 60. Luego hacemos un pequeño despeje. 7500 pasa a dividir y nos queda menos 60 entre 7500. Nos queda que la corriente I2 es menos 8 miliamperios. Entonces menos 8 miliamperios la corriente I2. Una vez que tengamos una de las dos corrientes, en este caso I2, reemplazamos esta corriente obtenida en cualquiera de las dos ecuaciones, sea la ecuación 1 o sea la ecuación 2. En este caso yo escogí la ecuación 1. 2000 I1 menos 500 I2 igual 12. Como encontramos el valor de I2, que es menos 8 miliamperios, pues en la ecuación 1 pues reemplacé el valor de I2.
Entonces 2001 menos 500 por I2. Pero como I2 es menos 8 miliamperios, pues reemplacé menos 8 miliamperios. Tengamos en cuenta que cuando vayamos a multiplicar aquí 500 por 8 miliamperios, multipliquemos 500 por 8 por 10 a la menos 3. Ese valor allí, 500 más menos por menos más, 500 por 8 miliamperios nos arroja 4. Un resultado de 4. Aquí no estoy escribiendo unidades, pero al final anoto la unidad de mis resultados. Luego que ya haga la multiplicación, bueno, aquí puedo mostrarles ese producto. 500 por 8 miliamperios, 8 exponente menos 3. Eso da efectivamente 4, lo que les decía aquí. Bueno, hacemos un despeje, estos más 4, este 4 positivo pasa a restar, daría 12 menos 4 igual 8. Luego otro pequeño despeje, 2000 entre 8 entre 2000, perdón, bastaría 8 entre 2000, 4 miliamperios. Bien, ya tenemos las dos ecuaciones del lazo, tanto la ecuación 1, perdón, la corriente I1 y la corriente I2. Ahora debemos hacer un análisis con esos resultados. Si ambas corrientes nos dan positivas, significa que las corrientes están, el sentido de las corrientes están perfectamente asignados en forma correcta. Pero si una de las corrientes nos da negativa, significa que el sentido es contrario a como lo asignamos aquí en el lazo. En este caso, la corriente I1 nos dio positiva. Significa que el sentido está correcto. Pero la corriente I2 nos dio negativa. Significa que el sentido que le dimos a la corriente I2 es incorrecto. Es decir, la corriente I2 no está saliendo de este lazo, sino que está entrando. La corriente I1 sí está entrando, porque nos dio positiva. A esa no le alteramos el sentido. Entonces acá en la parte inferior yo anoté lo siguiente. Como I1 es positiva, entonces I1 está entrando al lazo superior. Como I2 nos dio negativa, entonces I2 no está saliendo como lo indicamos arriba, sino que está ingresando. ¿Qué quiere decir? Que a este lazo ingresan dos corrientes, la 1 y la 2. La 1 que nos dio 4 miliamperios y la 2 que nos dio 8 miliamperios. ¿Qué significa? Que la tercera corriente que va por el cable intermedio sería la suma de las dos corrientes, porque en un lazo no pueden entrar ni salir todas las corrientes. Alguna entra, alguna sale, por lo menos. En este caso estarían ingresando las dos, I1 e I2. Entonces I1 más I2 daría la corriente 3, que sería 4 más 8, 12 miliamperios. Quedaría que la corriente I3 está saliendo de ese lazo. Y se cumple en la ley, la primera ley de Kirchhoff, que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso sale una sola. Bien, hasta aquí cómo se soluciona un circuito de Kirchhoff.